Este fin de semana el Partido Popular tenía previsto un acto 30 años de la llegada al poder de José María Aznar. Lo han aplazado en un contexto de guerra. Vean. El Partido Popular aplaza la celebración del 30 aniversario de la victoria de Aznar. La mayoría que puede ser suficiente para gobernar España. El acto estaba previsto para este domingo en Madrid, pero el PP cree que no es el momento. ¿Qué puede hacer que haga? Lo achacan a cuestión de agenda, pero ¿será por estas palabras sobre la guerra? Que está más que justificado que se intente cambiar un régimen. ¿O estas? Los Estados Unidos son nuestros amigos, nuestros aliados. Quizá por esto. ¿A favor de quién estamos? De los ayatolás. ¿O por esto? Es absolutamente esencial que Israel gane esta guerra y la termine bien. El PP no quiere una foto con Aznar en medio de la polémica. Desde que comenzó la crisis de Irak, el gobierno siempre ha mantenido la misma posición. ¿Y así evitar recuerdos de las Azores? Regímenes tiránicos nos amenazan a todos. ¿Está el PP evitando al expresidente? Emilio, Alberto, el PP intenta evitar una foto con José María Aznar en un contexto de guerra. Quizás recordando que nos metió en la de Irak. ¿O qué ha pasado con ese aplazamiento de ese acto? Ahora mismo no tiene fecha, veremos qué ocurre. Yo creo que Aznar está diciendo lo que no se atreven a decir Feijóo ahora mismo o Abascal por el contexto electoral, pero que es exactamente lo que estarían diciendo si gobernaran. Si gobernaran estarían reproduciendo 100% el discurso de Faes, estarían justificando haber metido a España en la enésima aventura militar extranjera y nos tratarían de convencer de que los intereses de Estados Unidos o los de Israel son los nuestros. No es así, no es cierto, a España no se le ha perdido nada en esta guerra y me parece que la posición de nuestro país, además de ser muy digna, ha servido de vanguardia a toda la clase política europea y afortunadamente parece que Europa también ha entendido que esta no es nuestra guerra. ¿Y por qué crees que han optado por no hacer este acto este fin de semana que estaba previsto con José María Aznar? A mí se me escapa Por seguramente. avergonzarse, por evitar, por decir igual no es el momento ahora con la guerra. De nadar y guardar la ropa a la vez. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con salvarla, guardar las distancias, que haya una parte del Partido Popular, fundamentalmente Ayuso y Aznar, que son más duros, que se permiten ir un poquito más lejos y otros que satisfacen un electorado más de centro. Pero esto tiene que ver con una izquierda que no tiene principios ni moral, ni va a base de track de encuesta. ¿Izquierda o derecha? Una derecha. O sea, una derecha que no tiene... Perdón, Ten cuidado, ten cuidado que, moral, ¿no? que te has pegado un tiro en el pie como Froilán, Emilio. No, más allá del lapsus todo el mundo me ha entendido, creo. Ten cuidado, ese lapsus. Alberto, Ernesto, os pregunto, ¿por qué creéis que aplaza este acto de conmemoración de la llegada al poder de Aznar, el Partido Popular? ¿Creéis que es porque han dicho, estamos con una guerra, a ver si hacer una foto aquí ahora mismo, Feijóo con Aznar? No es el momento porque estamos recordando al que nos metió la de las Azores y a Irak. Alberto, Ernesto, ¿a qué se debe esto? ¿A qué creéis que se debe? Emilio, sinceramente yo creo que lo que dices no es verdad y a los hechos me remito. Basta con ver con que lo que no se ha evitado este fin de semana o esta semana ha sido la conmemoración de los 50 años del Partido Popular Europeo, una fiesta a la que sí que ha asistido y se ha dejado ver Alberto Núñez Feijóo y donde el Partido Popular Europeo y el propio Alberto Núñez Feijóo han vuelto a reiterar esta semana que ellos están en el sí a la paz y que creen que la guerra no es una solución y apuestan por la diplomacia y por el entendimiento a partes iguales para acabar con el conflicto. Con lo cual ahí la postura es muy evidente. No hay nada de vámonos a la guerra de Irán ni nada parecido como se está diciendo. Que Aznar está en otra postura que nos llevó a una guerra justificada sobre mentiras para meternos compinchados con Estados Unidos, eso es absolutamente cierto. Que esa es la postura del Partido Popular actual. Pero tú no has visto las declaraciones de Feijóo diciendo... Es que estamos en dos contextos diferentes, dos personas diferentes. Una persona que es el pasado y que dice lo que quiere decir con libertad, pero perdona, Feijóo no está en eso. ¿Tú no has visto las declaraciones de Feijóo diciendo que antes que el derecho internacional estaban los derechos humanos y que en Irán no se respetaban los derechos humanos, justificando esta misma guerra hace 2 días? Porque eso lo ha visto toda España. Si hace 2 días estaban riendo de todos los que decíamos no a la guerra, ahora que quieren jugar a decir no a la guerra a ellos. A mí me parece que es eso, que van dando bandazos permanentemente a golpe de encuesta y se han dado cuenta de que mayoritariamente la opinión española, la opinión pública española está en contra de la guerra. Entonces ahora giran un poquito, pero porque no tienen, como decía antes, ni principio ni moral, van a golpe de encuesta. Vale, yo os pregunto claramente la pregunta que quiero hacer, es decir, ¿por qué creéis que han aplazado este acto con Aznar? ¿Es que están indispuestos o es que se avergüenzan de o intentan evitar la foto con Aznar este fin de semana? Es una pregunta muy clara y yo me gustaría, Alberto, ¿por qué crees que es? Porque te has ido a Europa y no sé qué de los 50 años. Mírate, no haces la foto de Europa de los 50 años que con José María Aznar ahora mismo en estos días que ¿sabes por qué está cayendo con la guerra? Sí, porque Alberto Núñez Feijóo está mucho más alineado con lo que dice el Partido Popular Europeo a nivel europeo, donde se ha conmemorado esto que te digo, que no con esa postura mucho más beligerante que tiene José María Aznar. O sea, beligerante, por no decir bélica. Entonces, yo creo que ahí hay posturas totalmente antagónicas.
¿Que esa sea la razón? Sinceramente no lo sé, pero es verdad que Aznar y Feijóo no están alineados en cuanto a la guerra en Irán. Yo creo no que sé si lo he notado yo, lo que van diciendo. Lo fundamental aquí, porque esto es lo que te pide el cuerpo, como se suele decir, es el comunicado del 1 de marzo de Feijóo. Y en el comunicado del 1 de marzo de Feijóo, ahí está el ardor guerrero. Es cuando él dice, concretamente, hay que estar sin matices a favor de las democracias liberales en esta guerra, porque a favor de las democracias liberales en general uno no está en unas circunstancias históricas. Hablas del día en el que empezaron 1 de marzo, al día siguiente del bombardeo, 28 de marzo, del ataque feroz, del asesinato de Jamenei. Asesinato. Sí, bueno, con bomba. Sí, bombardeo. Al día siguiente dice, impactado, es lo que le pide el cuerpo al señor Feijóo, sin matices, le pide a los españoles, a los políticos, que apoyen lo que ya era una aventura, porque después él se ha empezado a dar cuenta, claro, y tiene que retroceder y tiene que realinearse. Pero no le creas, Alberto, no digo que tú sostengas la posición a favor de la guerra. No le creas, es una maniobra porque él se da cuenta que la guerra va al desastre y él no puede ya seguir sosteniendo claramente lo que decía el 1 de marzo. Bueno. Zapatero juega sus cartas. Vengo con mis cejas. Y agita el tablero político desde Castilla y León. Y mi firmeza. Reflexiona sobre la guerra en Irán. Oigo a los partidos de la derecha, a Vox y al PP todo el día con los inmigrantes, qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y con Donald Trump. Y la reacción de la derecha tras el sonado. No a la guerra. Están a un paso de decir que esto es que Pedro Sánchez convenció a Trump de que iniciara esta guerra. Parafraseando al Partido Popular. Dicen, se compromete nuestra seguridad. Y confesando sus pensamientos. Fijaros cómo se defendió nuestra seguridad cuando apoyó a Aznar la guerra de Irak y lo que nos pasó. ¡Cuánta mentira! Sobre estas acusaciones... ¿A favor de quién estamos? De los ayatolás. El mayor amigo de los ayatolás. Zapatero responde. Claro que no nos gusta el régimen de los ayatolás, solo faltaría. Sin mencionar... Creo que a determinadas fuerzas políticas les sobra odio y rencor. Da su receta. Y les falta patriotismo y proyecto. Y guarda... Qué ganas tengo de que lleguen las generales. ¿Qué campaña me voy a tirar? Un as... ¿No les gustó la que hice en el 2023? Bajo la manga. Si no quieren caldo, 2 tazas. Bueno, veremos qué ocurre. Pregunto a Ernesto, pregunto a Alberto, ¿hay motivos para que el PP señale a Zapatero como la reina madre de un gobierno, dicen ellos, acabado y relacionado con la corrupción? Dicen en el PP. ¿Qué ocurrirá? Él dice, les dolió que hice campaña, por ejemplo, en Castilla y León o en las generales. Alberto, Ernesto. Yo sí que creo que, por ejemplo, Zapatero tiene un papel más preponderante en el día a día de la cúpula del Partido Socialista que la que pueda tener, por ejemplo, José María Aznar en la del Partido Popular, a pesar de que le escuchemos cada 2x3, sobre todo desde su fundación. Y también creo que Zapatero se ha convertido en un aliado y en un cocinero muy importante en las cocinas del gobierno de Pedro Sánchez. Y a la vista está de que Zapatero, por ejemplo, ahora se ha convertido en el que negocia con Puigdemont, en el que tiene ese altavoz mediático y esa relaciones con varios partidos latinoamericanos, especialmente el que avala que ahora siga Delcy Rodríguez, que es la prolongación de Nicolás Maduro al frente del gobierno en Venezuela. Evidentemente sí que está. Ahora hay acusaciones de corrupción contra José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo por sus relaciones con Plus Ultra, ese famoso rescate de más de 50 millones de euros, que están por demostrar, pero que también están judicializadas. Y ojo, porque hablábamos de Vox, de ver qué es lo que pasa y qué es lo que acaba en los tribunales, y lo mismo se puede decir también de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué les da de qué hablar con Zapatero, Ernesto? ¿Por qué Zapatero ahí, digamos, en el punto de mira? ¿Hay motivos? ¿Cuál es? Bueno, yo creo que Zapatero se hizo un prestigio internacional que ahora está de alguna manera renovando Pedro Sánchez. Realmente, te guste más o menos Pedro Sánchez, pero dejar de reconocer que Pedro Sánchez en los últimos 20 días ha conseguido una popularidad internacional. Yo decía en un artículo en el periódico, para que escribo casi a diario en el periódico, decía, si Sánchez considerara su propio interés en hacer elecciones en España, las haría ahora, porque perdería esas elecciones probablemente, pero tendría las puertas abiertas de cualquier institución del mundo.
es uno de los personajes más populares, no en Europa, en todo el mundo. Desde luego yo creo que no va a hacer esas elecciones ahora, porque él es el candidato del Partido Socialista y por lo tanto no es un problema de cómo quede él. Pero, digamos, Zapatero es ahora la persona que de alguna manera pasó por la guerra de Irak, tuvo el enfrentamiento con los Estados Unidos en aquella famosa foto, recordáis, en el desfile del 12 de octubre. Sí, que no se levantó. No se levantó ante la delegación de militares americanos y, digamos, Pedro Sánchez ha renovado de una manera todavía más espectacular esa popularidad. Y el tema que me parece más relevante a mí, que ha dicho Zapatero, que yo también quizás sea por eso, porque yo también lo he destacado, ¿cómo se atreven a hablar de que este gobierno está poniendo en peligro la seguridad de España cuando ellos, a través del presidente de gobierno, el señor Aznar, fueron a Crawford, intentaron hacer una campaña internacional por una resolución en Naciones Unidas que no salió y desencadenaron la guerra que ya estaba prevista antes de esa segunda resolución fallida y se provocó el atentado del 11M? ¿Cómo hablan? Están hablando de sí mismos. Vosotros del PP, cuando habláis de que comprometéis la seguridad, estáis hablando de vosotros mismos. Vosotros la comprometisteis el 11 de marzo del 2004. El problema no es que desencadenaran políticas que trajeron el 11M. El problema es que después mintieron a todo el mundo cuando todo el planeta sabía que había sido Al-Qaeda, seguían diciendo que había sido ETA para ganar unas elecciones, y la misma mañana, cuando la gente se echaba a la calle a socorrer a los heridos y a los muertos, el Partido Popular hizo hasta 12 operaciones de blanqueo de capitales. Esa mañana. La mañana del 11M, que el día del mayor atentado en Madrid, estaban lavando capitales. A eso se dedicaron, ¿no? Y luego quería entrar en lo que decías tú de la referencia internacional que supone Pedro Sánchez, que es verdad, pero que creo que dice también bastante poco del momento que atraviesa la socialdemocracia a nivel mundial. O sea, que la socialdemocracia se caracterizaba por políticas de transformación importantes a nivel económico, que tampoco es que estemos aquí para tirar cohetes, ¿eh? Y que la persona de Pedro Sánchez alcance el nivel de popularidad que está alcanzando, pues dice que hay un proyecto socialdemócrata en crisis a nivel mundial también, ¿eh?